Hola, muy buenas. Estamos en la Cumbre Mundial de Naturopatía, celebrando un acto muy importante para la naturopatía internacional, para hacerla más visible, acercarla más y mejor a la sociedad a la cual nos debemos. Por lo tanto, dentro de este marco tan interesante, voy a desarrollar una charla sobre la sistematización de la naturopatía, el legado de Benedicto Luz y la unificación de los métodos naturales. Esto ya Benedicto Luz lo hizo, comenzó a hacerlo a finales del siglo XIX y vamos a poner el ejemplo cómo se fue todo desarrollando a través de un artículo que le escribió muy interesante en la revista que le editaba. Y sobre este artículo vamos a desarrollar esta charla para que veamos cómo empezó la naturopatía, cómo empezó la ciencia y profesión naturopática y dónde nos encontramos actualmente. Bien, que ya para adelantar un poquito, que lo iré diciendo también, pues bueno, estamos aquí en un momento muy interesante, muy interesante donde, como ya describió Thomas Kuhn en su famoso libro Estructuras de las revoluciones científicas, el cambio de paradigma, que se ve claramente con todos los apellidos que se le ponen al paradigmas antiguos, se quieren extender, estirar. Cuando estiramos un paradigma, se le ponen apellidos. ¿Eh? Benedicto Luz sistematizó la naturopatía, sí. ¿Y qué características importantes concurren en su persona para este hecho histórico tan importante? Vamos a desarrollarlo en un tema que Benedicto Luz, pues, bueno, no vamos a entrar en su biografía, su obra, porque el objetivo es lo que es la sistematización de la naturopatía, cómo lo hizo, cómo llegó a esa conclusión, que también eso fue muy importante, es decir, cómo llegó. Oye, ¿cómo se le ocurrió a Benedicto Luz decir, bueno, voy a fundar la naturopatía como tal? Bueno, pues la investigación histórica, como pilar de la identidad naturopática, y no cuando sabemos de dónde venimos, evidentemente ni sabemos dónde estamos ni a dónde vamos. Y evidentemente, como dice otro gran pensador, si no conocemos nuestra historia, pues estamos condenados a repetir los mismos errores. Por lo tanto, la historia es importantísima y la investigación histórica como pilar de la identidad naturopática que parece que a más de uno se le está olvidando. Hoy en día, hace poco hay congresos y otros congresos y más congresos, y el plagio intelectual que he podido observar es impresionante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la historia, para conocer evidentemente de dónde venimos, cómo se ha ido sistematizando la ciencia y profesión naturopática, y también evidentemente como pilar fundamental de la identidad de la naturopatía. Por lo tanto, dentro de la historia de la naturopatía, pues la enfocamos, lo que nos dedicamos también a la investigación histórica en tres apartados importantes. Uno es el criterio naturopático, que es el criterio. Evidentemente, en todas las culturas, a lo largo de la historia, ha habido un criterio naturopático, es decir, se han utilizado siempre métodos naturales de salud. Y utilizo el término que acuñó Benedicto Luz, métodos naturales de salud, el nombre que lo utilizó en aquel momento. Después, posteriormente, don Manuel de Saeta Charán le llamó agentes naturales de salud. Después llegó otro, le puso otro nombre, pero la idea es la misma. El criterio naturopático anterior a que las culturas orientales, cultura americana, cultura también europea. ¿Se da un criterio naturopático? Sí, efectivamente. Y ese criterio es el que analizamos en la evolución histórica de la naturopatía. Como historiadores de la naturopatía no cometeremos nunca el error de decir, por ejemplo, que Hipócrates era naturópata, por ejemplo, o que Vincent Preñe también era naturópata. Bueno, se puede hacer dentro del entusiasmo, podemos hacerlo. También otro gran naturópata de origen francés que llegó a decir que hasta Jesucristo era naturópata. Bien, el entusiasmo es una cosa y la investigación histórica, que también tiene su método científico, es otra cosa. Por lo tanto, la historia dividido en tres partes: el criterio naturopático, para no entrar en ese detalle del entusiasmo, que todo el mundo es naturópata, igual que otras ciencias, todos son, hasta Hipócrates, que sí, sí. No caeremos en ese error. Y después la segunda es el umbral de la naturopatía, sí, cuando ya se va forjando lo que es la naturopatía. Así que el momento que vivió Benedicto Luz, los umbrales, el momento anterior a que Benedicto Luz acuñar términos se funde. Pues evidentemente tiene que haber algo, un contexto. Se llama el contexto de descubrimiento, que se llama, le damos los umbrales de la naturopatía, y después viene lo que es la fundación de la naturopatía, que empieza. Hay dos fechas ahí, porque estamos ahí llegando a acuerdos,
pero la fecha más concreta es 1896. 1892 es cuando Benedicto Luz vuelve a Estados Unidos por las circunstancias, ahora comentaremos su desarrollo histórico, pero la historia de la naturopatía empieza en 1896. Con Benedicto Luz, por lo tanto, es una disciplina dentro de las ciencias de la salud. Eso ya lo hemos comentado una vez y no miles de veces. Por lo tanto, ni es una rama de, ni es una especialidad de, ni es lo alternativo de, ni lo complementario de, ni lo integrativo de, sino que es una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud, como las demás, ni más ni menos. Y la otra ciencia de la salud, como eso ya, bueno, podría entrar en las redes también, los hemos vídeos también, está muy bien explicado. ¿De acuerdo? Digo, porque todavía algunos, sobre todo vamos a las redes sociales, naturopatía, una medicina alternativa, una terapia, no sé cuánto, totalmente falso, erróneo, tal como Benedicto Luz lo consiguió en su momento, que es lo que estamos desarrollando. Por lo tanto, naturopatía se entiende como una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Repito, ni es una rama de, ni es una especialidad de, ni es lo alternativo de, ni es lo natural de, ni es punto suspensivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿en qué se enfoca? Como decía Benedicto Lupo, en el fomento de la salud y la activación de potencial de autogestión del saludante. Nos pregunta, bueno, ¿qué es el saludante? Pues el sujeto de la intervención naturopática. Es un término, siglo XV aproximadamente, es muy interesante, que fue una época, también, no solamente aquí en España y los reinos de España, también en Hispanoamérica, que una figura que se llamó el saludador, que es el antecesor, vamos a decir, del criterio naturopático, del naturópata aquí en España, se llama saludador, que es la figura que había antes, pues antigua, regulada evidentemente, aquella época, lo que tiene por regularse en aquella época, siglo XV, XIV, XV, XVI, por el sujeto de la intervención naturopática es el saludante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la naturopatía, a partir de que Benedicto Luz pone las bases de la sistematización, ese pilar de la identidad, como decimos, se ha ido desarrollando. Y dentro de ese desarrollo es muy importante, como toda ciencia, la nomenclatura y la taxonomía. Porque Benedicto lo decía, hay que hacer algo nuevo y algo diferente. ¿De acuerdo? Y para hacer algo nuevo y algo diferente, hay que hacerlo también en la nomenclatura y la taxonomía. Por lo tanto, el objetivo, Benedicto Luz lo define muy bien, en el año 1905, que es el artículo que vamos a comentar. Potencial para la autogestión, ¿de acuerdo? ¿A través de qué? Pues de la vis regeneratriz natural, término acuñado por Alejandro de Tralles, siglo V, siglo VI, que habéis visto por ahí algunas veces que pone vis medicatrix naturae, vis naturae medicatrix. Ese término no ha existido nunca, ni en el Corpus Hipocrático, en ningún sitio. Eso lo inventaron interpoladores traductores durante el Renacimiento del Corpus Hipocrático y se le ocurrieron pues, introducir el término medicatrix, que eso nunca existió, ¿no? ¿De acuerdo? El término regeneración, sentido stricto sensu, por la cuña Alejandro de Tralle lo explica muy bien lo que es, ¿no? Lo que es la fuerza regeneradora de la naturaleza. Pongo énfasis en esto, en este término, porque vais a ver por ahí en las redes, bis medicatrix, no sé cuánto. Eso no ha existido nunca, ni lo ha dicho nunca nadie, pero por circunstancias todos aquellos que siguen enganchados todavía al cordón umbilical de otros marcos conceptuales, lo utilizan. No existió nunca, ¿de acuerdo? Que era algo un poquito que lo he comentado, debatirlo sin problema. Textos al canto hasta el Renacimiento, ¿no? Anteriormente sí, por lo tanto, potenciar la fuerza regeneradora de la naturaleza, que fue, esto lo desarrolló muy bien Benedicto Luz, famoso libro Only Nature Cure, solo la naturaleza cura, un libro muy interesante. Por lo tanto, aquí está el concepto histórico que se entrelaza con la búsqueda humana de la salud a través de qué, porque no está a través de los medios naturales. Por lo tanto, comprender su origen, cómo se ha ido desarrollando y su estructura a lo largo del tiempo es fundamental ¿para Pues para la sistematización de la ciencia y profesión naturopática y, por supuesto, garantizar la episteme o la epistemología, que es importante,
en el presente y evidentemente en el futuro también, porque la naturopatía tiene su propia ontología, epistemología, metodología, tecnología, praxeología y axiología. Bien, eso es lo que le da su identidad actualmente y que viene del primer desarrollo teórico que hizo Benedicto Luz. Vamos a ver ahora un tema también en cómo él lo va desarrollando en un artículo. He escogido este artículo de base para este comentario. Tiene muchos escritos. Lo publica en 1905 en la revista Naturopath y El Heraldo de la Salud. Tenía entre otras revistas que era de Naturopath, cambió el nombre. ¿Eh? ¿De dónde viene el término naturopatía? En anglicanismo viene de Naturopath, el sendero de la naturaleza. Por lo tanto, en esta charla, pues vamos a situarnos en este artículo, como lo escribe en inglés, en español, Naturopatía, el pasado, el presente y el futuro. Bien, lo escribió en 1905. Se adelantó al futuro también. Dijo cosas muy interesantes. Y nosotros nos lo tomamos no solamente como un documento puramente histórico, sino también como la clave para entender cómo fue el comienzo de la naturopatía. La base, naturopatía que se llama en aquel momento, él lo clasifica en tres épocas, ¿de acuerdo? ¿Cómo empieza? Por lo tanto, también es fundamental este artículo, cómo contribuye al desarrollo de la naturopatía. Y para comprender también el pensamiento de Benedicto Luz, que es muy, muy importante. Es curioso, ¿eh? Vamos, para que le guste la investigación histórica, va viendo temas muy interesantes, ¿eh? Cómo va desarrollando toda su teoría y cómo lo va sistematizando. Por lo tanto, Benedicto Luz, evidentemente, su objetivo no era crear una nueva técnica, una nueva terapia y curar lo que no curaban los otros. ¿Eh? Dice, como estos no curan esto, yo lo voy a curar con esto y me la voy a inventar, le pongo un sufijo. Ya la tengo. Bien. Por supuesto que no era su objetivo, ¿de acuerdo? O crear un nuevo método de curación natural. Sino su objetivo era darle un fundamento a los métodos naturales que ya existían, tanto en Centro Europa como en Norteamérica. Una esquemita explicando básicamente quiénes estaban allí en aquel momento. Por lo tanto, el primero, idea. Él no dice yo voy a inventar algo nuevo para luchar contra los otros que no curan nada. Pensamiento un poquito dentro de lo que se llamó anterior incluso a Benedicto Luz, una corriente que se llamó nihilismo terapéutico. Bueno, pero no pensar, yo quiero una ciencia y una profesión, no el activismo de luchar contra y algo me lo invento. Por lo tanto, él, método natural que ya existía en Centro Europa, que él lo vivió también por circunstancias personales también, como en Norteamérica, y dotarlo de un marco conceptual unificado al que denominó naturopatía en español traducido. ¿De acuerdo? Este es el punto de partida de su pensamiento. Por lo tanto, este punto de partida, este acto de sistematización, ¿de acuerdo? Fue fundamental, ¿para qué? Para ir transformando un conjunto de prácticas que estaban todas muy dispersas, y más todos curaban, todas, ¿eh? En una profesión coherente y una visión de futuro. Eso fue la idea clave de Benedicto Luque. Se desprende de este artículo, de bueno, pues todas las obras que él escribió y los artículos posteriores que él va editando y publicando en su revista. Aquí está lo que él vivió. Estos son los umbrales de la naturopatía. Había diversidad de métodos naturales, vamos a llamarle prenaturopáticos, sí, había un montón, hasta que Benedicto Luz no lo sistematiza. Evidentemente existía un montón. ¿Eh? ¿Y qué? Pues en aquella época, como digo, el contexto era el nihilismo terapéutico, evidentemente. Entonces, una efervescencia allí, venga, vamos a buscar, vamos a hacer esto, de todos aquellos métodos naturales, versus, como digo, nihilismo terapéutico de aquella época y algo también importante, aparte del nihilismo terapéutico, en la Europa de aquella época, en Centro Europa, se desarrolló toda una corriente filosófica que se llamaba, en español traducido, filosofía natural, natural filosofía, ¿no? Con Schelling y posteriormente otro más, se desarrolló toda una teoría de la filosofía de la naturaleza, muy interesante. Incluso después recoge también esa tradición Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, y se desarrolla todo un contexto histórico.
nihilismo terapéutico por un sitio, filosofía natural, y después se empieza ya pues, todo ese proceso que evidentemente Rousseau lo describe muy bien, por ejemplo, en el Emilio, ¿no? Para irlo leyendo un poquito, vemos el contexto histórico que Benedicto vivió en aquella época y antes de la consolidación de la naturopatía, pues evidentemente pues, había corrientes, figuras, personajes, de todo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo actuaban todos? De forma independiente y unilateral y a veces peleaban entre ellos, ¿eh? Que yo curo, tú curas, yo no curo, curo, curare, curavi, curato. Eso lo llaman los umbrales de la naturopatía. ¿Por qué? Porque no había sistematización, no se creó ningún centro de enseñanza, plan de estudio, nada, sino y empezamos. Por lo tanto, cada uno iba de forma independiente, unilateral y promovían métodos de fomento de salud basados ¿qué? Pues, en principios naturales, unos porque lo habían leído, otros porque habían recogido, otro como, como Sebastián Snape ya estaba viviendo el nihilismo terapéutico, entró en la biblioteca del monasterio, cogió un libro. Dice el agua y se voy a empezar por mí, oye, pues me he puesto bien, pues voy a desarrollar. Que esa es la forma que la mayoría empezó. Tenía un problema concreto y dice, ¿cómo lo resuelvo? Pues por circunstancias de este libro, conozco esto, conozco aquello y empiezo. Pero no hay todavía una sistematización ni una puesta en marcha de un procedimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí está. El, en Centro Europa, pues evidentemente Vincent Preisne, que Benedicto Lugo lo tiene como el pionero, como él dice, ¿de acuerdo? Que empieza con el tema del agua, se le llama también, le dice el Rousseau del agua, ¿eh? Por la forma de enfocarlo, bueno, le empieza, bueno, todo el tema, Johann Strauss también, con el ayuno seco y el vegetarianismo, todo el tema, bueno, pues se va desarrollando. Sebastián Snape, pues lo mismo también. Como comenté antes, tiene un problema de salud, encuentra un libro, lo pone en práctica, de otros también que ya se había escrito en aquella época, y lo pone en práctica. Arnold Rickley pues, pasó lo mismo, problema concreto de salud, leyó, dice, ¿qué hago? Pues me voy al monte, que me dé el sol, que me dé el agua, que me dé la luz, y al final, pues, fijaros, vivió 80 y tantos años. Felke también, otros grandes pioneros ya posteriores, y no puede faltar Luis Cune, que le fascinó tanto a Benedicto Luz. Benedicto Luz también tiene una imprenta, bueno, eh, más que un personaje era de todo, ¿eh? Y editó un libro muy interesante porque le fascinó tanto a la obra de Luis Cune, su famoso libro traducido a español, La nueva ciencia de curar, porque en aquella época no existía el término naturopatía, ¿de acuerdo? Y Benedicto lo tradujo al inglés cuando lo publicó como neonaturopatía, la nueva naturopatía. Fijaros hasta qué punto, que más, todos ellos han pasado a la historia, por ejemplo, Kuhne, el principio de Kuhne, que es uno de los principios de la naturopatía fundamental en la intervención naturopática, la praxeología. Y tener en cuenta Kuhne, nos quedamos, tómate esto y tómate aquello. O te voy a hacer esto, ¿vale? Fundamenta esto y después también Adolf Hus que escribió su famoso libro El retorno a la naturaleza, y a partir de aquí ya sí, porque Adolf Hus sí conocía a Benedicto Luz, estudió naturopatía en su escuela y fue el primer titulado Centro Europeo ND Naturópata. Influyó en Benedicto Luz, que también era de origen alemán, he montado el centro, pero ya Adolf Hus sí era naturópata, había estudiado como tal. Y él inicia todo un proceso y lo describe en su famoso libro El retorno a la naturaleza. ¿Eh? Y de aquella época en Alemania, ¿qué es lo que había? Bueno, Centro Europa. En la época Alemania no existía todavía. ¿De acuerdo? La unificación de Alemania, ya sabe cómo fue toda la historia. Bien, entonces a algunos, anterior a Benedicto Luz, también se le había ocurrido, como él describe, Benedicto le dice, pues se le había ocurrido también unificar el tema del agua, la alimentación, los ejercicios. Vamos a unificarlo. ¿Eh? Había uno que tiene es su seudónimo, Rause, ¿no? Como habla Benedicto Luz. ¿Eh? A Han también lo nombra, Benedicto Luz como los iniciadores de este proceso, que tienen de cómo es el agua. Y a eso le llamaron Naturheilkunde. Me lo ve aquí arriba, le llamaron Naturheilkunde. Oye, ya había un término que no era el agua, el sol, la tierra, el vegetarianismo, ejercicio y cada uno por su cuenta. Ya se intenta darle un criterio. Y se le llamó Naturheilkunde, que en español significa ciencia de la salud natural. ¿Y por qué hago este énfasis? Muy sencillo, porque después de Arturo Gil Kunde tiene que haber un español que fue allí también, conocía a Vincent,
a Sebastián Sney por una serie de circunstancias concretas. Cuando vino a España dice, Naturheilkunde, ya lo tengo, medicina natural. Bien, es una traducción, o bien sabéis, pues, como él era médico, dice, como esto hace esto, esto es natural, pues ya está. Le pongo, él fue el que inventar términos medicina natural. ¿Eh? Que ahí ya, el nombre está en la historia con una traducción, pues evidentemente muy interesada y muy medicalizada, como decimos, que fue en aquella época. Bien, y después en Estados Unidos que se encuentra Benedict Luz, que le estuvo allí, contrajo un problema de salud bastante grave, tuvo que lo que dieron, mira, aquí está, y te puedes salir. Y ahí conoció a Sebastián Snell, después lo conoció y dice, oye, me voy a Estados Unidos otra vez, ¿me puedo llevarme todo esto y divulgarlo por allí? Y dice, venga, sin problema ninguno, ¿vale? Y lo llevó. ¿Eh? Y se encuentra allí porque a mí hay un movimiento que se llama el movimiento de la Nature Cure. Lo pongo aquí subrayado, lo digo en Span English, Nature Cure. Allá. ¿Y eso qué es lo que es? Pues mira, una cosa muy sencilla. Es la traducción, porque hay un libro ya traducido, casi también en la época de Benedict Toulouse, se traduce Natur Heilkunde, toda la obra de Reich, Arnoldo Reich y todo eso, y en vez de llamarle Ciencia de la Salud Natural en inglés, pues le llama Nature Cure. Si recogen toda la tradición de la Natur Heilkunde y lo traducen como Nature Cure. El autor, pues hasta ahora, bueno, yo tengo mi idea. ¿Quién lo escribió? Porque quien lo escribe con un anónimo, así no se identifica. Pero él no me va leyendo, que están los dos Rickles, están todos, ¿eh? Y fijaros qué curioso, lo traduce como Nature Cure. Bueno, pues ya está traducido el libro, se recoge y Benedicto Lupo se encuentra en otro gran movimiento que se llama la Nature Cure de aquella época. ¿Y qué inicia ese movimiento? Pues Samuel Tonso, y fijaros la fecha, prácticamente algunos años, 10 años aproximadamente, más joven que Vincent Prenne. Samuel Tonso desarrolla todas teorías que después desemboca en otro tema. Bueno, la historia es impresionante. Nos encontramos también a Tral, principio de Tral, que ya hemos comentado de él en otros momentos, su importancia y su aportación en los umbrales de la naturopatía. El principio de Tral, Tral tiene dos principios en los fundamentos de la naturopatía. No puede faltar Robert Walter, que también tiene otro principio de la naturopatía, que es el principio de Walter, que es el segundo, creo que es el segundo principio. Desarrolla también toda su teoría. También estaba Jason, J. Caley Jason también, desarrollado todas sus teorías muy interesantes. No podemos. Graham, alimentación, el vegetarianismo, y Tilden. Tilden, que es lo que aporta, pues evidentemente sistematiza todo un proceso histórico y da un cambio paradigmático enorme, enorme. ¿Cuál es el cambio paradigmático? De entidad nosológica a proceso geológico. Presionando esa famosa fase del proceso de aquella época. Ahora lo tenemos más sistematizado. Bueno, y no puede faltar, evidentemente, Jennings. Digamos que es lo que se encuentra allí. Escuela en Nueva York también se encontró con la escuela de hidropatía, ¿de acuerdo? Es decir, que ahí, cuando Benedicto Luz vuelve otra vez a Estados Unidos, se encuentra, claro, lo que había. ¿Y él qué hizo? Pues, yo iba a estudiar todo esto también. Aparte de lo que traigo de Europa, pues voy a estudiar esto, voy a estudiar homeopatía, voy a estudiar osteopatía, de todo. Con una corriente que había allí también que llaman los médicos eclécticos, medicina ecléctica, que eran los que se enfrentaban a lo que ellos llaman medicina heroica, los buenos y los malos. Fijaros que en aquella época ya había también ese debate, medicina ecléctica. Por eso cuando uno dice, Benedicto no estudió medicina, pone MD, no, estudió eclecticismo, medicina ecléctica, que aquello pues estudiaba todo lo que quería. ¿Te acuerdas que ya después vienen los títulos, toda la historia? Entonces, ese es lo que se encuentra Benedicto Luz, lo que recoge de Centro Europa y lo que se encuentra en Estados Unidos. ¿Qué hace? Lo que comenté al principio, que tienen de común, tiene de común esto, como aquello, y a partir de ahí, ¡puf! ¿Cómo le llamo a todo esto? ¡Puf! ¿No? Y a partir de ahí, primer plan de estudio, primera asociación, porque si hay una profesión, tiene que haber puestos de trabajo, ¿no? ¿A que sí? Me voy a dar un cursillo de tal, que es muy bonito y esto cura todo lo que sea, ¿no? Lo tengo sistematizado. Un plan de estudio y después, evidentemente, una asociación para defender los puestos de trabajo, ¿no? Que haya, si no, ¿para qué vas a estudiar algo que no tiene salida? Estudiar por hobby, ¿no? Usted va a estudiar por hobby ingeniería técnica, astronómica, no sé cuánto. Bueno, pero te va a trabajar, ¿no? Es un decir, ¿de acuerdo? Entonces se plantea esta idea de lo sistematizo, ya lo tengo. Segundo, en diseño curricular, cosa que no habían hecho ninguno, ni la Nature Cure, ni en Centroeuropa.
en la Natura de Cure sí ya había algunas escuelas, se llaman escuelas de hidropatía, fisiología no sé cuánto, y van poquito a poco intentando acercarse, aproximarse, hasta que Benedicto Luz funda la primera escuela en Nueva York y ya a partir de ahí empieza la enseñanza de naturopatía y la formación con un diseño curricular integrando todo el conocimiento que él planteaba, ¿no? Se llama eclecticismo en aquella época, ¿no? Es el pensamiento ecléctico de Benedicto Luz. Bueno, pero lo que le hizo fue pegar. No voy a pegar esto, la hidro, esto y lo pego todo. No, no hizo un cóctel. No lo hizo, ¿no? Le dio un orden y una sistematización. ¿De acuerdo? Pues este es el contexto donde Benedicto Luz te plantea. Damos el salto. Bien, tenemos todos estos métodos, tenemos el agua, la tierra, el sol, el aire, ejercicio, alimentación, hasta la hipnosis y todo lo demás que había en aquella época, ¿no? ¿Y esto cómo le damos? Pues entonces él lo define, y eso lo hemos explicado un montón de veces, la primera definición que da. Bueno, ya lo tengo, después plan de estudio, integramos por las áreas básicas, las ciencias básicas, anatomía, fisiología, que era fundamental, como os decía, y después pues osteopatía, agua, de todo, ¿de acuerdo? Y salían ya formados, ¿ven? Como ND, que es el nombre que él le puso en aquella época. Vale. Pero este es el contexto donde vive, por esto le llamamos los umbrales de la naturopatía. Bien, una vez que hemos visto los umbrales, pues evidentemente, aquí está Benedicto Lugo, ya lo conocemos, hay muchas fotos, ¿eh? Es el arquitecto del marco conceptual de la naturopatía. Que antes no había, de lo que había, pues, lo que había. Yo utilizo el agua, yo utilizo esto, yo hago aquello, yo hago vegetariano, yo hago también los ayunos que también había, ejercicio físico. ¿Eh? Que lo que hizo fue ese eclecticismo y darle un orden. Lo que hizo fue pegarlo todo. Meterlo en la costelera como algunos quieren todavía. Parece mentira, ¿eh? Que después de más de 100 años algunos quieran coger la costelera y meterlo todo junto. A ver qué sale. Y le ponen un apellido muy curioso, ese integrativo. Bien. Eso es otro plagio, como decimos, conceptual de la naturopatía. Por tanto, la contribución más importante y significativa de Benedicto Luz, ¿eh? ¿Ven? Tal como hemos visto, él no fue inventando nuevas técnicas de terapia. En naturopatía utilizamos el término fisiopratología. Métodos naturales de salud está muy bien. Agentes naturales de salud está muy bien, pero ya los términos, como ya comenté antes, ciencia que tiene su terminología, pues ya hablamos de fisiopratologías. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y su genialidad dónde estuvo? Pues ello en la sistematización y unificación de todos los métodos naturales ya existentes bajo un paraguas conceptual y filosófico, que no se lo olvido nunca, los fundamentos filosóficos, haremos después una frase suya que es impresionante. Bueno, nunca coherente al que denominó en español naturopatía. Bien, esto es muy importante para que se entienda el contexto y después la genialidad, cómo llegó a esa conclusión Benedicto Luz. Por tanto, nos quedamos con este titular que es muy interesante, Benedicto Luz, el arquitecto del marco conceptual de la naturopatía. Aquí está también su revista, Naturopath, la revista. ¿Eh? Bueno, él observó que, porque si cada método había alcanzado, pues evidentemente ya otros posteriores lo definen también muy interesante cuando dice, los métodos son branch, en inglés branch son ramas, pero le hace falta el tronco y las raíces que es la naturopatía. Posteriormente se sigue desarrollando. La sistematización sigue, ¿de acuerdo? Porque la naturopatía, siempre hemos dicho, y me había escuchado decirlo, que el límite de la naturopatía es móvil. No es cerrada, que no. Bien, por lo tanto, Benedicto Luque observó que cada método pues, había alcanzado ya su grado, evidentemente, cada uno en su área, en su desarrollo unilateral, branch, en inglés sería branch, ramas, ¿no? Y la fortaleza después de su aporte conceptual y su genialidad es su combinación y adaptación individualizada. Que es importante, adaptación individualizada, como dice, a cada uno lo que necesite y según el método, cómo hay que aplicarlo. Por lo tanto, por eso en naturopatía nunca hablamos de tratamiento natural, no sé cuándo. Programa Personal de Salud, PPS. Ya está estandarizado, ¿de acuerdo? Estandarizado en el sentido de la terminología, Programa Personal de Salud. Punto, esto, toma usted, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, toma usted aquello, vamos a hacer un drenaje, todo muy bien estructurado. Por lo tanto, la terminología, él la vaya empezando.
el comienzo. Después la terminología se va perfeccionando. Entonces, ven, en vez de que fuera un método, como dice, pues dice lo que hacemos, dice, pues, voy a tener que hubiera muchos elementos diferentes, incluyendo alimentación, cultura física, bueno, respiración, todo lo que hemos estado comentando. El calor, el agua, la tierra, el aire, el reposo, el descanso. Bien. Y también metió todos los procesos, le llama de amasamiento, ¿eh? También metió tema de masaje, de acuerdo, que conoció también en la escuela sueca de masaje también. Sí, era un hombre pues, que investigaba y muy culto, ¿eh? Muy culto porque leyó de todo y conoció de todo. Entonces la clave según Luz, traducido a español según el texto, está en inglés, podéis verlo también, es lo que estos métodos no pueden lograr aplicado individualmente, a menudo se realizará mediante una combinación de ellos. Por esta razón, nuestro tratamiento tiene muchas partes y debe adaptarse a cada personalidad individual. Cierro comillas, traducido a español. ¿Nos suena esto? Sí, está hablando Benedicto Luz en 1905, porque cuando hablan que tiene que ser personalizado, no sé cuándo, y, hombre, es un plagio intelectual, estáis plagiando, pero veis las redes, no voy a entrar ahora en detalle de estos temas, pero estáis viendo que sí. Bien, esto es la naturopatía desde 1905 que Benedicto Luz lo va sistematizando. Aquí otra foto, ya Benedicto Luz, esta es foto de 1936, ¿no? O sea, en un congreso ahí, tal tema, ¿no? Este es el enfoque que ahora llamo holístico, sistémico, que es la integración de diversas isiopraxiologías para abordar lo que vimos antes, la autorregulación, el proceso, de bueno, que el mismo cuerpo tiene esa capacidad de tratar síntomas aislados, lo clásico, pues este es el sello distintivo de la naturopatía que Luz sistematizó y que aportó ese marco conceptual que hoy tiene ya la naturopatía desarrollado. Por eso, evidentemente, tenemos un marco. Bien, si queremos lo que estamos haciendo aquí, entenderlo desde otro marco conceptual, al final vienen los problemas y las terminologías. Entonces se desarrolla el marco conceptual y filosófico, que permitió que todas estas prácticas se agruparan bajo una disciplina unificada con principios comunes, que ya los tiene desarrollados. La higiene biológica, el modelo eco-biopsicosocial, que es el paradigma de la naturopatía, no es simplemente biológico, ni simplemente psicológico, ni eco-biopsicosocial. Este es el paradigma de la naturopatía. Otra ciencia tiene el paradigma biológico, el paradigma cuerpo-mente. A uno le añaden el socio y otro, evidentemente, ahora lo veremos, pues la referencia eco, la naturaleza. ¿De acuerdo? Esto fue lo que inició Benedicto Luz y como naturópata tenemos que seguir desarrollándolo, pero hay que conocerlo, si no nos perdemos. Nos perdemos y al final viene lo que está pasando actualmente. ¿eh? Bueno, pues cómo evoluciona, él pone un ejemplo en su artículo, lo pongo aquí, muy interesante. Fijaros que análisis hace Benedicto Luz, traducido a español, y como dice, naturopatía, lo que fue, lo que es, lo que será, el nombre del artículo, traducido a español, fijaros. Entonces, la evolución de la naturopatía destaca tres etapas, de la infancia a la madurez, pero que de esas etapas metafóricas. A mí me suena esto también mucho a Nietzsche, las tres etapas, ¿no? Que él habla, ¿no? Me suena mucho. Pero fijaros, ¿eh? ¿Cómo evolucionan tres etapas? La infancia, hace 60 años, los umbrales de la naturopatía, un niño que con un solo grano de trigo, un método unilateral, creía poseer la piedra filosofal. Representa la fase inicial de exclusividad y visión limitada de cada método. El agua lo cura todo, esto lo cura todo. Y todavía seguimos igual, ¿a que sí? Se llama reduccionismo, se llama eso. En ciencia, en naturopatía, evidentemente, una ciencia sistematizada con sus características y marco conceptual, por el marco conceptual en la naturopatía los reduccionismos no caben, ni el ontológico ni el epistemológico. En investigaciones utilizamos el reduccionismo metodológico, pues lo decimos, pero los otros dos nunca lo utilizamos. Un reduccionismo se expresa con la siguiente frase: esto es por esto. Y es cuestión de entrar por todas partes y esto es por esto, o porque le falta a usted la vitamina tal, o porque tiene usted un problema con su no sé cuánto, o tiene usted ya por exceso, o tiene usted un bloqueo, o tiene usted reduccionismo. Ya Benedicto Luz, en aquella época lo que hizo es sistematizarlo de una forma, cómo actuar, no es que llegaría a la consulta y dice,
¿Cuál es lo último que he aprendido? Me comentan algunos y dicen, ¿por cuál empiezo? Si he hecho 200 cursillos, ¿por cuál empiezo? Él sistematizó y hay un método de intervención naturopática basado en un procedimiento de intervención naturopática y basado en un proceso de acto naturopático, así el pan, el pin, el bin, que no es lo último, ¿eh? Te lo voy a poner a ver que si funciona, porque es lo más bueno, evidentemente. ¿Veis? Está hablando de 1905, vamos a la actualidad y vamos a ver cosas muy interesantes. Por lo tanto, fijaros la infancia, un solo grano de trigo, lo explica muy bien, ¿eh? Impresionante. ¿Eh? Limita juventud hace 30 años, un joven rebosante de ideales que por inmadurez desafiaba a cualquiera que dudara de sus capacidades. Representa la fase de expansión y entusiasmo, pero todavía le falta consolidación. Y la etapa de madurez, como el artículo escribe en 1905, hemos llegado ahora y lo hemos sistematizado y seguimos avanzando. Bueno, y se siguió, evidentemente. Estoy cuestión de ver la historia. Y los primeros años fueron una efervescencia de sistematización impresionante. ¿Eh? Y evidentemente los que dijeron, oye, que yo quiero hacer lo mismo que tú y pasar la historia. Pues en vez de llamarle naturopatía, le voy a poner otro nombre. ¿De acuerdo? Otros se cabrearon también. Bueno, lógico. Eso es normal dentro de la naturaleza humana. Bueno, la naturaleza no. La condición humana que no es lo mismo. Entonces él también lo tuvo. Y tuvo que seguir escribiendo, mira, esto es esto, y aclarando. Y después quisieron quitar términos de naturopatía, y quisieron, evidentemente, claro, y darle muchos nombres. Pero al final, como dije, el último que quiso cambiarlo dice, ya está tan integrado a la sociedad el término que ya es muy difícil cambiarlo, por los años 40. ¿Eh? Fijaos la evolución como es. Y ya la última es un hombre plenamente consciente de sus facultades y posibilidades, que ha superado errores, conquistado dificultades y se gana el corazón de la gente. Esta etapa refleja la integración de los diversos métodos, la superación de la unilateralidad y la adopción de un enfoque más completo y adaptado a la individualidad. 1905. Y estamos en el 2025, ¿sí? ¿Sí? ¿Seguro? Creo que sí, ¿no? Bueno, y como naturópata tenemos que conocer esto, sí, que no sabemos, ni sabemos dónde estamos ni a dónde vamos. Y cometeremos siempre los mismos errores. Esto, la individualidad personalizada, sí, ya está dicho. Ya los naturópatas llevamos haciendo más de 100 años, está sistematizado. No venga ahí ahora que alguno me lo diga alguno, ¿eh? Escribo un documento, no sé cuánto, que vamos a hacer, que no sé cuánto, ya está hecho. Venga al Congreso, que tal, que no sé cuánto, que integrativo, que para arriba, ya está hecho ya. ¿Vale? Se llama plagio intelectual, quedaron con el nombre por si hay que discutir. Esta visión de madurez, que 1905, en la que Luch proyecta hacia el futuro, anticipando que la naturopatía, fijaros, entre comillas, ¿eh? Es una traducción, del inglés. El texto en inglés entero, naturopatía digital, también está en inglés y lo podéis conseguir. Gobernará en todos los países, no por la fuerza de la policía o las leyes penales, sino en virtud de resultados incomparables al guiar a la humanidad hacia una sabiduría superior y hacia la cúspide de la felicidad. Hay que olvidar que Benedicto Lo era acuario. Impresionante, ¿no? Bueno, eso es lo que dice. Gobernará llegará. Le dice varias frases muy interesantes que también las recogen otros. Posteriormente, por ejemplo, Carl Schultz, cuando abrió la segunda escuela de naturopatía en Los Ángeles en 1905, recoge lo que ya Benedicto lo dijo cuando abrió la primera escuela en el discurso. Carl Schultz, que también era de origen alemán, pues lo dice también. Dice, en aquella época, la naturopatía será la medicina del futuro. Lo dijo también Carl Schultz, 1905, cuando él abrió la escuela. Mira. Y actualmente, para aquí está, que es la ciencia naturopática, cuerpo unificado de conocimientos relativo a la disciplina de la naturopatía. Aquí está, ven, ya lo tenemos. No es una rama de, lo repito, ni la especialidad de, ni es alternativo, ni es complementario, ni es integrativo, ni es todos los apellidos de querer forzar un paradigma, como dice, estamos estudiados, ¿eh? Aparte de los temas que hay de fondo, de yo, después está el paradigma. Paradigma llega hasta aquí, explica esto, surgen nuevas problemáticas, están nuevos para dar una explicación. Uno no anula al otro, ¿de acuerdo? Cito Mario Bunge, teoría de el modelo de teoría abarcante no se anula, como alguno dice, es que no está en contra porque lucha, no, no, no. Eso es saberlo, hay que analizar un poquito lo que es la historia y la evolución, como dice Kuhn en su famoso libro, la revolución de la estructura científica. Pues, un paradigma se resiste. Claro, ¿qué hace? Pues le pongo apellido. ¿Está?
alternativo, holístico, integrativo, natural. ¿Eh? Nuestro programa, perdón, también aquí en nuestra organización, pues hicimos un día un concurso, a ver quién manda los nombres. Bueno, mandaron cerca de 300 y pico de nombres, ¿no? Y ganó uno, no voy a decirlo porque sigue adelante, pero bueno, los paradigmas cuando se agotan se estiran y la manera de estirarlo es ponerle apellido, ¿de acuerdo? O querer subsumir ideas históricas, como algunos pretenden con la idea de la naturopatía, subsumirla y meterla otra vez en el paradigma antiguo, pero eso es lo normal. Todos los paradigmas, la ciencia, la física, las que todos han pasado por ahí, ¿de acuerdo? Y la ciencia de la salud también ha pasado por ahí, evidentemente. Ahora estamos en un cambio de paradigma, llevamos ya tiempo. Y, repito, apellido y estirarlo. Que no se puede estirar mucho, pues cojo el nuevo y lo meto en el antiguo. Ya está. Y sigo igual. ¿De acuerdo? Seguimos igual. Así que avanzamos adelante con la sistematización que realizó Benedicto Luáquez. Mira, estaba hablando del esquema, que es la ciencia cuerpo unificado de conocimiento relativo a un campo específico. ¿Nuestro campo cuál es? Por la naturopatía. ¿Por qué? Porque Benedicto Luz todo lo que había antes lo convirtió en objeto formal de estudio. Y cuando hay un objeto formal de estudio, hay una ciencia. Si no hay objeto formal de estudio, no hay ciencia. Eres una rama de, una especialidad de, o un subproducto del intrusismo, no sé cuánto. ¿Vale? También está eso muy estudiado, ¿eh? Por eso hay que ilustrarse un poquito para ver, primero, dónde venimos, qué hacemos aquí con una naturopatía, dónde vamos. Y evidentemente con este proceso sabemos a dónde vamos. Y terminamos ya, con esta reflexión, esta conclusión sobre el legado, evidentemente comentado antes antiguo, y la proyección de futuro. ¿Eh? Concluyendo, Benedicto Luno fue inventor de nuevas técnicas y entonces palabras que hay por ahí, no inventó ninguna, sino que fue quien, pues evidentemente, el gran sistematizador de la naturopatía. Tuvo una visión integradora, ecléctica, y esto que hizo proporcionar un marco conceptual y filosófico. Sin marco conceptual no podemos pensar. Como ciencia, lo que hacemos es coger de otro sitio y lo meto aquí. Paciente, terapia, ¿de acuerdo? Diagnóstico, clínica, que tengo un caso. Oye, ¿qué estamos haciendo? Se llama filibusterismo semántico. Bien, Benedicto lo dijo, no, no. Vamos a hacer esto y vamos a empezar un proceso. ¿Qué proceso? Pues, evidentemente, el marco conceptual y filosófico. Creo que fue un ello para que el término miríada, porque había miles, igual que ahora, de métodos naturales dispersos, le dio una coherencia, dirección y un propósito común, el fomento de la salud a través de qué? Pues de la fuerza regeneradora de la naturaleza. Benedicto Luz recoge también la tradición de la Naturphilosophie, filosofía natural, de Centro Europa, de Georg Schelling, uno de los grandes representantes de la natural filosofía. Y fijaros qué idea tan interesante aquí. ¿Qué os parece esta idea? El ser humano es un continuum epistemológico con la naturaleza. Lo dejo ahí para reflexionar y ver la importancia que tiene esto. Repito, el ser humano es un continuum epistemológico con la naturaleza. A partir de ahí seguimos desarrollando nuestra idea por el texto de Luz de 1905, que nos muestra por la evolución de la naturopatía desde práctica aislada hacia una disciplina integrada, que ya después queréis poner integrativa, ¿vale? Todos los apellidos que queréis. Aunque muchas veces decimos, la naturopatía, cuando viene esto de integrativo, ¿no? Porque antes era integrado, ahora es integrativo. Bueno, un artículo que podéis verlo dice, la naturopatía es per se integrativa y no hay apellidos ninguno. Otra cita, un apellido. Pues yo repito, la naturopatía es per se integrativa. ¿Eh? Que aquí hay unos compañeros que nos están escuchando del tema integrativa, que sí, sí, por la naturopatía es per se integrativa. ¿Vale? Aquí está. Su énfasis en la combinación de todos estos medios y la adaptación individualizada y personalizada sigue siendo un pilar fundamental de la naturopatía basada en la evidencia. ¿De acuerdo? Actualmente desarrollada unos 10 o 15 años aproximadamente. Por lo tanto, al impulsar la investigación histórica, no solamente estamos ahorrando el legado, como pretenden algunos, el borrado histórico, que es un borrado histórico. ¡Pah! Borro todo y digo, esto es esto porque lo digo yo. Vale, monto un congreso y venga, y el borrado histórico. ¿Eh? Y ya sabéis lo que quiero decir, que sí. A buen entendedor, pocas palabras basta, que sí, sabéis lo que quiero decir con esto, ¿no? Bien, lo habéis visto hace poco. Bien, por lo tanto.
utilizarlo también como fundamento para la continua sistematización, porque nunca se acaba. Ya hemos dicho que el límite de la ciencia naturopática es móvil, ¿de acuerdo? Te lleva a los fundamentos y seguir sistematizando el conocimiento naturopático. Y como consecuencia, pues, evidentemente, fortalecer la identidad profesional y la proyección de la naturopatía como disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud y como área del saber humano transdisciplinar, que eso es lo que da un gran valor. ¿Ven? Desde Benedicto Lugo hasta aquí, transdisciplinar también. Bien, ¿y esto qué es? Pues como dijo Benedicto Lugo, terminamos, capaz de guiar a la humanidad hacia una salud superior y una vida plena. Y aquí una frase muy interesante, ¿bien? Para reflexionar también, aparte del ser humano, he estado leyendo mientras yo estaba aquí explicando esto, define, fijaros lo que dice Benedicto Lugo, 1905 también, o en 1902, la revista. En la editorial, cierra diciendo, dice, la naturopatía representa la reconciliación, armonización, unificación de la naturaleza, la humanidad y Dios. ¡Pah! ¡Qué fuerte! El sentido, ¿eh? Trascendente, compañero y compañera que lo hemos estado hablando, que sé que tiene trascendente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la naturopatía se sitúa en el paradigma eco-bio-psico-social, ¿de acuerdo? Ya que cito también por otros grandes autores, biólogos, filósofos que podéis ver. Por lo tanto, la naturopatía, evidentemente, tiene un comienzo concreto, tiene un propósito concreto, como estamos viendo, y ha seguido adelante sistematizando, que ha habido muchos que han dicho, bueno, yo quito esto, me apodero de esto y le pongo, por ejemplo, en los años 70 medicina alternativa. Tremenda, este fue un político, senador, creo, americano. Ahí estamos. El borrado histórico, que lo han intentado mucho, y siguen intentándolo, ¿eh? El borrado histórico siguen intentándolo. ¿Eh? Y no quiero utilizar un término más fuerte porque hay por ahí un artículo que utiliza un término más fuerte, que es borrado histórico, que sí. No se puede aniquilar así, ¡buah! Lo borro todo y a partir de ahora, pues esto es lo que hago. Y ya sabéis también a qué me estoy refiriendo. Que sí. Bien, claro que sí, son muy inteligentes y como buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿Sabéis quién está intentando el borrado histórico ahora? Pero vamos. ¿Eh? Y todas las correas de transmisión que tiene toda la gente pues, en las redes, por radio histórico. Esto ya está pesado, esta es nuestra profesión, que es la naturopatía, esta es la ciencia que inicia Benedicto Luz y hemos explicado cómo empieza y cuál es el contexto histórico y el contexto de descubrimiento que se llama en el análisis filosófico de la historia. Así que nada, muchas gracias por la atención prestada y cualquier duda, pregunta, pues por las redes, pues podéis preguntar y si no, pues por aquí está mi contacto, mi correo es naturopatiadigital@gmail.com y que aquí pues podéis preguntar esto, tener alguna duda, una bibliografía o datos históricos y científicos también, tenemos un montón para seguir avanzando y como decimos uno de estos lemas y eslóganes, tenemos mucho, ¿eh? Voy a decir dos, que me gusta. Tradición y ciencia se conjugan en la naturopatía. ¿Eh? Otro, avanzamos haciendo profesión. Como estamos en la Cumbre Mundial de Naturopatía y seguimos adelante, el eslogan, avanzamos haciendo profesión. Muchas gracias y seguimos en contacto para otras reuniones y otras conferencias.